Desde ahora, ya. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Les habla su director de carrera, Marco Pucci. Estamos muy contentos porque el día de hoy estamos comenzando una semana de la comunicación, Se Comunica 2021, una jornada que hemos tenido, ya tuvimos las primeras actividades transversales, las actividades que se hacen a nivel central desde la Escuela de Comunicación, y en estos momentos estamos comenzando una de las 4 actividades que vamos a tener como sede Viña del Mar. Y como siempre caracterizadas por tener como principales protagonistas a nuestros titulados y a nuestras tituladas que hoy día ya están trabajando en el mercado y que alguna vez estuvieron quizás donde ustedes están hoy día, siendo alumnos en las salas de la sede, cada vez con más gente, gracias a Dios. Y lo más importante y por lo que más nosotros buscamos también poder entregarle es el que se les pueda traspasar la experiencia de lo que fue haber estudiado y hoy día estar insertos en el mercado trabajando justamente en la vocación y en lo que les gusta. Así que estas actividades locales, la que estamos haciendo a partir de ahora junto a Nicole Olivares, que ya va a ser presentada, la que viene más ratito a las 5 de la tarde con Valentina Burto, la de mañana a las 5 con Bárbara Pablaza y la del miércoles con Marco García a las 3:30. Son actividades pensadas para ustedes como estudiantes de la sede Viña del Mar, pero que a la vez van a ser presentadas, moderadas o lideradas, como ustedes quieran llamarla, por sus profesores, por diversos profesores que nos van a apoyar y que van a generar esta conversación y estas actividades en sede. El día de hoy, yo le voy a dar el pase ahora, yo solamente los quería pasar a saludar, le voy a dar el pase al profesor Sergio Miranda, que es quien va hoy día a presentar a Nicole y que va también a después moderar un par de conversaciones. 2 cosas. Lo primero, cualquier pregunta que vaya surgiendo, la idea es que al final también se genere una conversación con Nicole o que se genere de alguna forma respuesta a sus inquietudes, vayan dejándola en el chat. Y segundo, yo les voy a mandar en algún momento por ahí un link de una encuesta que es para evaluar también la actividad que estamos desarrollando, tanto esta como las otras 3 que van a venir más adelante. Así que sin más, les mando un gran saludo, disfruten la semana, aprovechen las actividades, ya sean sus propias clases o de manera individual, y los dejo a continuación con el profesor Sergio Miranda, que es quien va a presentar a Nicole. Hola Sergio, creo que Sergio está con mascarilla porque ahora hacemos el traspaso. Y les mando un gran saludo. Que estén muy bien. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y sin duda también dar la bienvenida a Nicole, una exalumna destacada con harto que poder compartirnos, ¿verdad?, en su experiencia profesional. Y nada, yo creo que estamos cada uno de nosotros muy ansiosos en ver cuándo Nicole nos pueda transmitir, ¿verdad?, sus experiencias de aprendizaje, ¿verdad?, y diferentes tipos de visiones, ¿verdad?, desde el contexto profesional. No me queda nada más que dejar con Nicole y bienvenidos a nuestra sesión. ¿Me escucho? Ahora sí, ¿me escuchan? Perfectamente, Nicole. Ahora sí, que me salió. Ya, pues. Oye, bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación a los profesores, al staff de Duoc Viña y a Duoc en general. Debo decir que me pone muy, muy contenta que me consideren para este tipo de actividades, porque, bueno, como bien dijo el profe Sergio, yo soy una alumna, bueno, destacar no me corresponde decirlo a mí, pero sí muy interesada en participar siempre en las actividades, tanto como ir a las charlas, como también ayudar a otros compañeros más pequeños, etcétera. Así que ahora ya habiendo salido hace ya casi 4 años de Duoc, estoy, como les decía, muy feliz de estar acá. La invitación que se me hace, bueno, a participar esta semana en la comunicación, pero más que nada contarles un poco de mi experiencia trabajando especialmente en este último tiempo, que para todos ha sido como bien revolucionado, ¿cierto? Tanto por la revuelta o el estallido y luego la pandemia, básicamente un contexto difícil en general. Y yo trabajo en el área de estrategia, el área de planning, así que desde ahí les voy a contar un poco de cómo ha sido trabajar esto, un poco como los ámbitos clave, algunos aprendizajes, ¿cierto? Así que voy con la presentación. Ahí el profe Marco me está ayudando porque tuve un problema para compartir. Así que parto. Gracias por la participación. Sí.
Aquí quise entonces partir contándoles un poco, como les digo, la visión desde planning y estrategia. Hago el disclaimer de que mucha gente le dice planning y considera planificación, así que quise también agregar la palabra, que es un detallito, pero es estrategia hacia el final del día, o planificación estratégica en español. Avancemos nomás, profe. Ya, aquí un pequeño autobombo y solamente para que tengan mis credenciales para que sepan qué es lo que hago. Bueno, soy planner estratégico o strategic planner, como lo ponemos en LinkedIn. Hoy en día estoy trabajando en BBDO, de hecho voy a cumplir 2 años y medio este mes, si no me equivoco, porque ya llevo harto tiempo. Aparte también les puedo contar, hice mi práctica en Prolam en el 2018 y trabajé en Publicis Chile por casi un año como asistente de planning. Así que ahora en BBDO ha sido ya ¿cómo se dice? Mi prueba de fuego, digamos, trabajando como planner y ya llevando mis propias cuentas también, porque siendo asistente se trabaja como apoyo para todo el equipo. Clientes con los que hoy en día estoy trabajando, un poco para que también entiendan un poco el contexto al que les voy a ir contando más adelante. Mi cuenta principal es Claro Chile Telefonía. Ahí estoy en la guerrilla día a día, semana a semana. También trabajo con marcas como Dunkin', ex Dunkin' Donuts, DAV, Caja Los Héroes, Sedal Pepsodent y también Selecta, Harina Selecta. Un poco para contarles. Vamos a la siguiente. También un poco como en contexto y sobre todo para estudiantes que están ya sea recién partiendo o que todavía no saben bien de todas las áreas quizás como de una agencia, por lo menos porque a mí me pasó, así que quiero tomar un poco esa experiencia. Contarles un poco qué es el área de planning o estrategia y qué hago en esa área. Como les decía al principio, el área de planning o planificación estratégica es el área de estrategia, donde trabajamos todo lo que es la investigación, los lineamientos, los diagnósticos y las estrategias, ya sea para campañas, estrategias comunicacionales generales, estrategias de sitios web, etc. Y trabajamos siempre de la mano con todos los equipos de la agencia, pero especialmente con el equipo creativo, ya que nuestra labor en general, digamos, como modelo agencia, es hacer una comunicación eficiente, que la creatividad tenga sentido y que también genere resultados, porque me imagino que ya se los han dicho o ya lo saben, una creatividad solo por ser creativa puede ser muy entretenida, muy lúdica, muy bonita, pero de cara a una marca al menos, o una campaña especialmente, si no tiene objetivos, si no tiene un grupo objetivo definido, si no tiene los KPIs también con los que vamos a medir, la creatividad solo queda en una creatividad, un bonito comercial, etcétera, pero no necesariamente en resultados, y especialmente en resultados comerciales, que son lo que esperan la mayoría de las empresas. Así que un poco acá hice un punteo de lo que hacemos en general, también para poder hacer un pequeño barrido. Como les contaba, la investigación, los análisis y los diagnósticos son súper importantes y son de hecho lo que uno trabaja mucho haciendo práctica. Aprovecho también pasar esos datos porque estoy hoy en día trabajando con dos estudiantes de práctica. Súper importante afinar ese ojito de la curiosidad, de las ganas de saber más, de meterse bien a entender un problema, por ejemplo. Después, bueno, las estrategias, como ya les decía, para diferentes propuestas. Hay estrategias de redes sociales, de sitio web, de SEO, que ahí, por ejemplo, eso lo veo otro equipo, pero de todas maneras se trabaja de la mano con el equipo de planning, especialmente en una agencia que tiene diferentes áreas, ¿cierto? También la planificación de comunicación en base a audiencias, es decir, tengo una campaña o tengo este mensaje general y tengo 2 o 3 audiencias diferentes, por ejemplo, nosotros nos encargamos de, a partir del diagnóstico, el análisis, ¿cierto?, ajustar esos mensajes para que sea lo más eficiente para cada audiencia, ya sea audiencias definidas por grupos etarios, generaciones, que es como lo más clásico, pero también en cuanto a temas actitudinales, ¿cierto?, como más sociales, como también hay diferentes tipos de segmentación. Y finalmente, algo que también les comentaba antes, el trabajo con equipos internos y clientes, especialmente con creatividad, pero también en mi caso y sobre todo en los primeros meses de trabajo acá en BBDO, me tocó trabajar mucho con el equipo de contenido y digital, porque mis cuentas eran la mayoría de redes sociales o digital. Entonces también ahí hay harto trabajo interno, harto trabajo colaborativo, harto pimponeo, en el fondo no solo de grandes ideas, sino que también de cómo lo podemos trabajar de manera más eficiente, cómo podemos bajar mejor estas ideas, cómo podemos acotar a audiencias. Y finalmente el trabajo con clientes, porque al cliente no solo se le presentan las ideas, sino que también se generan rondas de conversación, rondas de preguntas. Y si bien obviamente cada cliente, cada empresa es diferente, es importante también que sepan que el trabajo con el cliente es súper importante tener esa conversación como bien directa. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, una vez hecho ese contexto, un poco contándoles, como les decía, quién soy y qué hago, ahora les cuento un poco cómo ha sido mi trabajo en el último tiempo, que es un poco el foco de esta presentación. Vamos a la siguiente. Bueno, básicamente acá tenía un efecto ahí el caos que caía, pero esto como un PDF no se ve.
Me voy a basar desde lo que ha sido el estallido social o la revuelta popular, como quieran llamarle, y la pandemia, que por supuesto han sido los dos grandes hitos que han ocurrido en el país y bueno, también en el mundo, que nos han marcado y que por supuesto han tenido incidencia tanto en las marcas como en las agencias. Vamos a la siguiente, por favor. Un poco lo que les quiero contar acá es como qué es lo que ha pasado, qué es lo que hicimos y algunos aprendizajes para poder compartirles y que se entienda también como cómo la labor de planning también tiene la relevancia que tiene o que debería tener. Así que parto por lo que fue por lo menos el periodo de estallido o revuelta y lo puedo sintetizar en esta frase: parar, evaluar y definir. ¿Cómo seguimos? Como bien saben, en el estallido de la revuelta, muchas marcas pararon todo, comunicación masiva, todo lo que era, por ejemplo, vía pública fue o rayado o quitado, todo lo que fueron los anuncios digitales quedaron en pausa y algunas marcas lo dejaron andando ya sea porque no sabían qué hacer, otros porque no estaban seguros si sabía que pararlo o no, o simplemente porque se les fue, pero en mi experiencia al menos, la mayoría de las marcas pararon todo. Eso nos hizo a nosotros como agencia y a los diferentes equipos trabajar de la mano con clientes y nuestras diferentes labores, por supuesto, para preguntarnos qué hacemos, cómo seguimos, podemos seguir vendiendo, podemos seguir comunicando, podemos seguir sacando actividades, por ejemplo. Y bueno, acá les quería traer como 3 grandes puntos de lo que nosotros trabajamos como agencia de la mano con cliente también, que fue como lo más relevante. Por un lado, aumentó mucho el nivel de importancia de la estrategia, es decir, el equipo de planning, más allá de la marca, ¿cierto? Cobró una importancia bien grande porque la estrategia es finalmente la que define un poco el curso de una campaña o de una marca, incluso dependiendo como el nivel de peso que tenga el equipo ahí. Pero también el trabajo en conjunto con el cliente, que es lo que les comentaba antes, para poder generar comunicación eficiente y acorde al momento. Porque, como bien podrán recordar, habían marcas que estaban generando mensajes como, por ejemplo, marcas como WOM, como que ya ocupaban, no sé, pues la revolución, o como estas marchas de repente para comunicar cosas, o que quizás eran mensajes que no eran tan acordes a la situación, ya sea porque estaban como pasados de la situación, es decir, no estaban tomando el pulso, o derechamente estaban tratando de apropiarse de la situación, cosa que también cayó bastante mal, ¿cierto?, diferentes marcas. Entonces, por lo menos el trabajo en planning y en nuestra agencia fue trabajar con clientes, trabajar con los equipos para poder ir evaluando y definir qué es lo que se podía hacer en el momento. Si era pausar, ok, pausar y retomar en 2 meses más, por ejemplo, que fue lo que nos pasó con un cliente en digital al menos, o en clientes de consumo masivo, por ejemplo, París, claro, marcas que no pueden parar en el fondo porque tienen grandes cantidades de campañas y cosas que sacar. En el fondo se fueron adecuando dependiendo de lo que fuéramos definiendo, tanto en soportes, mensajes, tiempos, etc. En segundo lugar, el monitoreo de la comunicación se volvió muy, muy importante, y el monitoreo tanto en masivo como en digital. En masivo, por supuesto, que tiene más la posta la agencia de medios, ahí depende también, nuevamente, de cada marca que va trabajando mucho más de la mano, ya sea solo de la agencia de medios o la agencia creativa y, por ejemplo, relaciones públicas también, pero sobre todo en digital, y acá es donde yo les puedo contar un poco más, que es lo que me tocó ver a mí. Nosotros en la agencia trabajamos con herramientas de social listening o escucha social, como Brandwatch, por ejemplo, para poder ir viendo qué es lo que decía la gente de acuerdo, o sea, perdón, de distintos temas, de la marca, de un contexto, del estallido en general, de la comunicación, y bueno, de lo que se quieran imaginar, pero por supuesto a nosotros nos importaba todo lo que era respecto a las marcas. Entonces, nosotros como agencia creativa, entendiendo que tenemos obviamente células de trabajo, digamos, interno, o sea, perdón, células de equipos, lo que hicimos fue ir monitoreando de manera digital para poder dar estos inputs, digamos, ya tanto a los equipos creativos como también a clientes, para poder ir tomando las decisiones que les contaba antes. Y en el fondo, evitar equivocarnos, evitar tocar temas que quizás podrían ser sensibles, porque por supuesto siempre está el criterio y el sentido común, pero lamentablemente el sentido común no siempre es el común para todos. Entonces, este tipo de herramientas y este monitoreo en general nos sirvió mucho para poder establecer los límites, saber hasta dónde podíamos llegar y hasta dónde podíamos jugar también. Y en tercer lugar, la autoevaluación y la autocrítica fueron también ejes principales para tomar las decisiones, en el sentido de que si una marca estaba comunicando de tal forma, había que evaluar si esa forma servía para seguir haciéndolo, servía para ponerla en pausa y quizás retomarla después, o derechamente había que cambiar esa forma. Forma, entiéndase, tono y estilo, imágenes que se ocupan en los videos, por ejemplo, qué tipos de chistes se cuentan en los comerciales, etcétera, como lo que se puedan imaginar que pasa en la creatividad, en los entregables finales, por decirlo de alguna forma, para poder saber cómo seguir. Porque, como bien ya les decía, varias marcas que en su momento
causaron revuelo o directamente cayeron mal porque se aprovecharon de la explosión o porque no leyeron o no tomaron el pulso más bien. Entonces para nosotros fue súper importante ir con los diferentes clientes, ir de a poco, ir evaluando, monitoreando, mirando hacia adentro y hacia afuera para poder seguir con nuestra comunicación, porque tampoco, no todos los clientes se pueden dar el lujo de parar de comunicar. Vamos a la siguiente, por favor. Acá, hablando un poco ya de la pandemia y con casos un poco más claros, porque ahora me di cuenta que hablando del estallido social como que pasó hace tanto tiempo, que tengo como ahí una pequeña nebulosa de las marcas. Lo que es pandemia lo resumo como adaptación y nuevas definiciones. Que si bien los contextos con el estallido fueron parecidos en el sentido de que en ambas hubo caos, incertidumbre y dudas básicamente, con el estallido había muchas dudas de cómo qué se puede seguir haciendo, cómo podemos seguir, cómo podemos retomar nuestra actividad comercial, sobre todo de manera normal, de la mano de la agencia. En cambio, la pandemia fue cómo podemos aportar, por ejemplo, cómo podemos seguir haciéndolo, pero sin hacer una pausa, porque en el caso del estallido las marcas estaban evaluadas de manera negativa, se consideraban parte como de lo negativo, quizás incluso como del enemigo, si se quiere. En cambio, en la pandemia las marcas entraron en un cierto terreno gris, en donde la gente esperaba que las marcas, más pensando como empresas, se pusieran la camiseta, ¿cierto?, e hicieran algo. Entonces, en cuanto a comunicación, y también como 3 puntos claves que les quiero compartir, lo primero es que el cambio de panorama sanitario, social y general, digamos, de lo que ocurre a nivel nacional como mundial, nos hizo generar un impulso de introspección, es decir, mirar hacia adentro y empezar a cuestionar, un poco parecido al punto anterior, qué podemos hacer para aportar, ayudar, pero sobre todo, qué debemos y qué podemos decir. Porque así como muchas veces ustedes pueden haber escuchado, no todas las marcas tienen que estar en redes sociales, por ejemplo, acá aplica un poco esa lógica de como no todas las marcas tienen que decir algo por decirlo. En el fondo aplica el si no tienes nada que decir, entonces calla. Acá a nosotros nos tocó mucho cuestionarnos las marcas de consumo masivo, por ejemplo, qué tanto se debía adaptar los mensajes para poder entregar un apoyo, entendiendo que al final del día todas las marcas venden, ¿cierto? Porque nos pasó con algunas marcas, por ejemplo, como Claro, que es mi cuenta principal, como les contaba al principio, que salieron diferentes tipos de productos, especialmente lo que es postpago o prepago, para poder generar un apoyo a las personas, es decir, bajando los precios, congelando las cuentas, por ejemplo, que es el lado un poco más de corporativo, entregando más gigas, más minutos, etcétera, sin que en el fondo eso se viera como un aprovechamiento de parte de la marca o de las marcas en general, porque sabíamos que las personas en general había una sensibilidad muy alta y que de hecho cada uno de nosotros también la sentía, entonces teníamos que como cuestionarnos mucho qué podíamos decir, cómo podíamos manejar esto y cómo en el fondo presentarlo sin que se viera como un aprovechamiento, porque finalmente, y como entre comillas de corazón, la marca sí buscaba hacer algo a pesar de que se entiende que sigue vendiendo. En segundo lugar, y algo también muy, muy importante, especialmente para el área de planning, fue que hubo que hacer muchos ajustes de estrategias de los diferentes tipos, ya sea la de marca, la de redes sociales, la de medios, etc. También hubo que hacer cambios en el plan de medios, que como les decía, eso lo va viendo la agencia de medios, pero uno también puede ir conversando, pimponeando esas cosas. Y también el entorno y estilo como los elementos clave, entonces, para ir retomando una actividad de, entre comillas, normal, porque como les decía, a diferencia del estallido, aquí no necesariamente hubo una pausa, pero de todas maneras hubo una reflexión de pensar en cómo lo podemos hacer, cómo podemos seguir comunicando de manera normal, pero entendiendo que estamos en un contexto súper difícil, súper complejo y por sobre todo muy incierto. Entonces las marcas muchas veces tampoco podían, por ejemplo, asegurar que la comunicación que estaban teniendo en marzo por la pandemia iba a ser la misma después en mayo o en septiembre, porque como ya sabemos, el país fue avanzando para bien y para mal, por ejemplo, en cantidad de casos, en restricciones, y eso también fue haciendo que la comunicación también tuviera que ir adaptándose como rápidamente y cuestionándose básicamente mes a mes, si es que no día a día. Y finalmente, lo que les contaba también un poco al principio, el trabajo colaborativo con el área de contenidos y digital, especialmente del área de planning, digo, tomó mucho protagonismo porque como pudieron ver, como saben, la digitalización aumentó muchísimo con todo esto de la pandemia, no solo en Chile, sino que también en el mundo. Y de cara a las marcas, eso hizo que muchas marcas que solamente trabajan o que ven el masivo, entiéndase como los medios tradicionales, como el objetivo, tuvieron que trasladarse un poco más a digital, o las marcas que ya trabajaban en digital empezaron a hacer mucho más hincapié, ya sea haciendo una inversión mucho mayor en las campañas pagadas, trabajando mucho más contenidos que no solo fueran contenidos de promoción y de venta, sino que también contenidos de engagement, contenido para generar interacción, para lograr objetivos en el fondo un poco más blandos, si se quiere.
Y acá fue súper importante en cómo también los equipos creativos tuvieron que cambiar un poco el mindset, especialmente, como les digo, quienes trabajan, o sea, las marcas, perdón, que trabajan mucho más las áreas masivas, o sea, la publicidad masiva, para poder también generar creatividad que se pudiera adaptar a lo digital o directamente pensar en digital. Y eso, por muy loco que suene a veces, yo la verdad es que trabajando en la agencia todavía me llama un poco la atención, muchas veces está la concepción de que la publicidad es lo masivo y lo digital, cuando sabemos que la publicidad y la comunicación en general debería ser transversal e integral, ¿cierto? Entonces, por ahí también fue desafiante para algunos equipos, tanto en la creatividad como para planning, incluso para los de contenido, en pensar algo que fuera mucho más maleable, que fuera adaptable, pero al mismo tiempo también entender que el digital estaba como súper colapsado, porque estaban todas las marcas ahí, entonces también hubo conversaciones de ver cómo podíamos no sobrecargar las redes sociales y al mismo tiempo tener relevancia en nuestro grupo objetivo, entendiendo que tenían, si antes tenían 1000 estímulos, hoy tenían 1 millón, 1 billón. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, en general, y perdón si hablo muchas cosas, yo mientras voy hablando se me ocurren más cosas, un poco para hacer un pequeño resumen, en general lo que nos pasó fue que hubo mucha incertidumbre, así como para el mundo entero la pandemia y el estallido en el caso de Chile fue muy incierto, para las marcas y las agencias también. Hubo muchas pausas de comunicación, pero también pausas internas para poder reflexionar un poco, evaluaciones y toma de nuevas decisiones para lograr que las marcas se adapten al contexto, a los diferentes contextos. Vamos a la siguiente, por favor. Pero también, y por sobre todo, que pudieran ser un factor de apoyo en los diferentes ámbitos, entiéndase ya sea lo social, lo económico, incluso lo sanitario, dependiendo de las marcas, dependiendo, perdón, de la categoría en la que estén las marcas. Vamos a la siguiente, por favor. Porque si bien el propósito se ha vuelto un concepto muy hurgado, que esto de hecho le di hartas vueltas mientras pensaba en esto, porque me ha tocado trabajar con marcas que tienen un propósito súper claro, que tienen, por ejemplo, un manifiesto, que tienen campañas institucionales de, por ejemplo, muchas marcas de Nestlé trabajan con propósitos. Hay otras que no necesariamente tienen este statement, si se quiere, pero que de todas maneras el propósito en el fondo es algo que vive en las marcas, que va de la mano de los valores, incluso de la misión y la visión, de cosas como súper básicas que uno ve en Marketing 1, pero que en el fondo son parte de la esencia de la marca. Entonces, el concepto, o sea, el concepto de propósito más bien se ha vuelto un concepto súper trastocado, como muy hurgado, muy riqueteado, pero al mismo tiempo se ha vuelto una necesidad para todas las marcas porque en contextos difíciles donde la sociedad no lo está pasando bien, donde las marcas sabemos que pueden ser un agente de apoyo, incluso un agente de cambio, en el fondo tienen que abrazar este propósito y hacer algo con ello, especialmente para aquellas de consumo masivo, como les comentaba, por ejemplo, nosotros trabajamos con Claro, París, hoy en día Sodimac también, y de categorías clave para el desarrollo de la sociedad, como por ejemplo lo que es todo el ámbito de la salud, la seguridad y lo financiero también. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, para ir cerrando un poco la idea, para ir dar espacio a si tienen dudas o quieren conversar algo, y con lo que los quiero dejar entendiendo que mi área es la estrategia y la planificación, desde esta área tenemos la labor entonces de transmitir ese propósito, aporte, ayuda, como queramos llamarlo, porque como les digo, propósito como tal, muchas veces se generan discusiones al respecto. Y aquí nuestra labor también está en hacer que sean, como les decía, comunicaciones y mensajes transversales, que puedan adaptarse a las diferentes audiencias, entendiendo que tienen características diferentes, pero que también pasan por momentos diferentes, más allá de que el contexto sea uno. También tenemos que ser capaces de que este propósito, este mensaje se pueda adaptar a los diferentes soportes, tanto en lo que es lo masivo y lo digital, entendiendo que también hay otros soportes, todo lo que es lo BTL, todo lo que tiene que ver con los, por ejemplo, lo que tiene que ver con prensa, que trabaja mucho más relaciones públicas, incluso con, no sé, influencers y todos los soportes que se le puedan ocurrir, no solamente es la tele y el comercial de YouTube, y que también este mensaje puede ajustarse a las circunstancias que son cada vez más inciertas. O sea, yo no sabría decirles qué podría pasar mañana, por mucho que tenga el reporte de tendencias o reporte de situación de Deloitte o Trendwatching o cualquier otra fuente, digamos, porque en el fondo lo que hemos visto en este último tiempo es que el mundo va cambiando, las cosas buenas como las cosas malas están pasando muy rápido también, y al final del día las marcas, como para ir cerrando ahora sí, entonces tienen que tener esa capacidad de rápida acción, de ser ágiles, de saber leer el contexto y de que si se van a equivocar, también tener esa agilidad para poder responder, no solamente bajar un comercial, que eso es lo que ha pasado también en el último tiempo, y en el fondo entender que las marcas, más allá de la opinión personal que pueda tener cada uno al respecto, son parte de la sociedad, son parte de las cosas que influyen, de las cosas buenas y las malas, entonces súper importante a partir de todo esto, especialmente, ser capaces de leer el contexto, de responder y de hacerse cargo también de las situaciones que muchas veces
pueden sobrepasar, pero que creo que siempre podemos aportar algo como marcas y agencias. Así que con eso finalizo la presentación. No sé si fui muy rápido o muy lento, pero ahí ya le doy el pase a los profes a ver si tienen algunas preguntas o quieren conversar de algo. Muchísimas gracias, Nicole. Muchísimas gracias. Oye, Nicole, un par de preguntitas, sobre todo agradeciéndote inicialmente tu tiempo y sobre todo tu visión, que es bastante complementaria con lo que estamos experimentando hoy día. Y me surgió una pregunta. ¿Cómo han realizado la orgánica dentro de tu equipo de trabajo, por ejemplo, en relación a ¿cómo se llama?, a poder argumentar a lo mejor una propuesta o incluso algo que podría llegar a ser súper cotidiano como la presentación de una propuesta en contextos de pandemia? Porque claro, estoy viendo que estás ahí, ¿verdad?, en tu lugar más cómodo, ahí con tu regalona o regalón, y creo que puede ser un lugar súper desde la comodidad, considerando la realidad que tenemos hoy día, pero medianamente esa orgánica, ¿cómo se ha ido dando? Bueno, la verdad es que el teletrabajo en general ha sido bien difícil. A mí en lo personal no me gusta mucho, pero ha sido algo que lo que me he tenido que adaptar, obviamente. Así que al principio la verdad es que las dinámicas son complejas, entiéndase, entre marzo y mayo del año pasado no sabíamos si conectarnos por Skype o por Teams, por ejemplo, cosas súper básicas, Teams quiero decir. Después quién tenía la presentación, quién la termina de armar, cosas que en la agencia pasaban de manera mucho más fácil porque era pararme a un puesto o a otra sección y listo. Y de ahí ya superando esos temas básicos, lo más importante ha sido el liderazgo del área de cuentas, que por ahí también hay hartos prejuicios contra el área con que solamente son quienes envían correos o dan instrucciones, y la verdad es que en este momento yo he sabido apreciar muchísimo la labor de mis compañeras y compañeros en el sentido de gestionar, liderar, ordenar, para poder en el fondo que la presentación desde el keynote esté como bien pegado, porque pasan esas cosas incluso en las agencias, no solamente en la universidad, hasta también saber qué equipo tiene cada rol, porque no porque el equipo sea creativo y el otro equipo sea de estrategia, están las tareas súper definidas. A veces nos pasan que desde la estrategia hay que, por ejemplo, armar una lámina final donde vayan los mensajes por soporte o por audiencias. Y a veces se genera esas dudas de como, bueno, pero ¿de quién es esa labor? ¿De quién es esa parte de la presentación? Y cosas como esa que pueden sonar un poco torpes, son las que hemos tenido que ir como tratando de manejar durante todo este tiempo, que ahora me atrevo a decir que ya no pasa casi nunca, porque ya llevamos un año y medio trabajando al menos en nuestra agencia así. Pero ahí, como les decía, el área de cuentas especialmente ha sabido liderar muy bien esas dinámicas y también, como les decía, que cada equipo pueda ir aprendiendo o manteniendo el rol y entendiendo cuáles son las tareas clave. Buenísimo, buenísimo. Oye, y en términos de la conformación de tu equipo, ¿con cuántas personas más estáis trabajando en tu unidad de trabajo? Nosotros inicialmente éramos 5 personas y contando a mi jefe y 4 planners. Y hoy en día, de hecho, justo esta semana se está terminando de conformar un equipo nuevo porque hace un tiempo nos ganamos la cuenta de Sodimac regional, entonces ahora somos un gran equipo de planning que se divide como en la célula de Sodimac, que son 5 personas o 6 si no me equivoco, más nosotros 5 nuevamente. Estoy dudando, creo que somos 11 o 12, pero por ahí más o menos somos 10, dejémoslo en 10. Buenísimo. Sobre todo te lo pregunto porque una de las incertidumbres que siempre salta, ¿verdad?, en la sala y en la conversación con alumnas y alumnos es, por ejemplo, el verdadero rol del planning, y que creo que fue magistral ¿cómo se llama? Tu aterrizaje del planner estratégico. ¿Sí? ¿Nos podrías contar medianamente, sobre todo para poder dilucidar esas dudas, ¿verdad?, en chicos y chicas que están recién en formación? ¿Cuál es medianamente la diferenciación? Justamente el año pasado nosotros, a raíz de este tema del teletrabajo y algunas, no quiero decir rencillas, pero algunos malestares internos, trabajamos con mi equipo algo que ahora lo veo y creo que algo que perfectamente se podría trabajar en clases, que es ¿qué es el planning? ¿Cuáles son nuestras labores? ¿Qué hacemos y qué no hacemos? Súper directo, y plazos más o menos medianamente establecidos para ciertas tareas más o menos estándar. Entonces, lo primero es que ahora nosotros siempre decimos, el planning o la estrategia define el qué hay que hacer y la creatividad es el cómo lo vamos a hacer.
Entonces nosotros definimos, la marca tiene que ir por este camino, por ejemplo, y la creatividad lo baja a campañas, contenidos u otros soportes, otras ideas, ¿cierto? Lo segundo es que la labor del planner o la planner, o planificador, planificadora estratégico, es trabajar en el fondo todos esos puntos de contacto que tiene la marca, entiéndase puntos de contacto no como el soporte final, sino que como donde toca la marca los diferentes ámbitos, ya sea desde lo comercial, el RCE, lo que es social media, etcétera, todas las áreas que puedan haber, y tener una mirada como súper integral, súper holística, entendiendo que en el fondo no solamente trabajamos comerciales o comerciales de YouTube, como les decía, gráficas de redes sociales, sino que trabajamos con una marca que es una voz, que es un statement, que es valores, etcétera. O sea, en el fondo es como bien abstracto, pero es importante entender que en el fondo la marca no es solo una cosa. Podemos pensarlo como una persona, que esto siempre es como bueno trabajarlo como un ejemplo de persona. Tiene una personalidad, tiene gustos, tiene límites, etcétera. Y en tercer lugar, basándome en esta presentación que les digo que tengo en mi cabeza, un poco definir como qué hacemos y qué no hacemos, porque hasta el día de hoy, y a pesar de que el planning en Chile, poniéndome un poco más dura y como de cátedra, si se quiere, el planning en Chile no viene integrado en las agencias desde siempre. De hecho, por ahí usted y otras personas que tengan mucha más experiencia me podrán decir que en los 90 probablemente el planning o no existía o se trataba muy poco. Entonces, hoy en 2021, y yo ya llevando 3, casi 4 años trabajando, uno todavía tiene que pelear un poquito como por cuál es un poco la cancha del planning, para no solamente trabajar la justificación de las campañas. Acá me refiero con esto. Muchas veces los equipos creativos, especialmente los que les decía que cuentan, o sea, que trabajan mucho más como lo masivo, tienden a pensar en ideas que, no dudo de la calidad de las ideas, son ideas que siempre son choras, que son enérgicas, sobre todo para las marcas que tienen como más espacio para hacer chistoso, etcétera, pero que lamentablemente a veces esas ideas vienen basadas desde la guata, desde lo que se le ocurrió al creativo o a la creativa, y que no necesariamente tienen o un fundamento o están asociadas a las actitudes, por ejemplo, del grupo objetivo, o están asociadas, o sea, entendiendo el contexto, perdón, como les contaba antes, especialmente con estos hitos. Entonces, muchas veces se acude al planner o al equipo de planning puntualmente para que se le justifiquemos las ideas. Entonces, en el fondo, oye, se me ocurrió que podríamos trabajar con perros, porfa, buscame un dato que me diga que a esta marca o que a mi grupo objetivo le interesan los perros. Y es como, no, porque si bien en planning también trabajamos con mucho research, y es algo que, como les comentaba también al principio, toca mucho hacer, sobre todo los primeros años, uno no entrena el cerebro para hacer research de justificación de ideas, uno entrena el cerebro para poder sacar la información más rápido, para llegar a los datos que realmente necesitamos, porque algo que cometemos muchos practicantes en nuestra etapa de práctica, o sea, perdón, estudiantes en etapa de práctica, es sacar mucha información y no saber bien qué se ocupa. Entonces, en el fondo, se nos mal usan, si que es una palabra, las habilidades que tenemos. Entonces, por ahí también lo que definimos es que nosotros trabajamos, por ejemplo, como les contaba al principio, en las estrategias de marca, de redes sociales, trabajamos en proyectos de consultoría y de licitaciones para ganar nuevas cuentas también. Trabajamos haciendo lo que es levantamientos y análisis, perdón, de información, pero siempre con un foco, con un objetivo. No levantar solamente los comerciales para que el cliente los vea, porque ellos tienen equipos para hacer eso. No es que sea una pega degradable, o sea, denigrable ni mucho menos, pero finalmente a mí no me están pagando, pues, siendo súper dura, para poder mirar comerciales, porque eso yo lo hago dentro de mi trabajo general. Y así, bueno, hay otros seguramente otros puntos que se me están yendo en este momento, pero en resumen, el rol de planner entonces un poco, ser un poco el guardián de la marca. Por ahí se dice que el equipo creativo es el que hace eso. Yo pienso en lo personal que los planners somos los que hacemos eso, no como una lucha de ego, sino que porque somos los que tenemos la información, tenemos la data y estamos constantemente trabajando esta estrategia que nunca es una sola, nunca es una al mismo año, por mucho que nosotros a veces trabajamos los documentos anuales. Creo que rara vez hemos llegado a decir, oh, sí, lo logramos, este era el mensaje, estas eran todas las acciones, porque en un año pasan muchas cosas, sobre todo en este último tiempo. Entonces, por ahí nosotros nos toca, lo que tratamos de hacer, de hecho, es estar súper presentes en lo que hace la marca en general, no solo en la campaña que va a salir la próxima semana. Buenísimo. Oye, dentro de eso mismo, ¿cómo se llama la diferencia dentro de tu proceso actual en BDO y ¿cómo se llama? Tu proceso inicial, ¿verdad? En Prolam. ¿Cuánta diferencia lográis como identificar en procesos, en metodología o a lo mejor incluso en estrategias que son súper particulares de cada casa, digámoslo de esta forma? ¿Hay mucha diferencia? Yo, de mi experiencia, porque he trabajado en las 3 agencias en las que he estado, son las 3 multinacionales o globales, como queramos llamarlas,
siento que no hay tanta diferencia por el tipo de agencia que es. Es decir, yo no he estado en agencia, por ejemplo, independiente, llámese Raya, Puerto, etcétera, Pedro Juan y Diego, por ahí las más conocidas. Entonces, no sabría decir si quizás por ahí hay alguna diferencia, al menos yo en estas tres no lo he notado tanto. En las tres también hay procesos de, por ejemplo, poder conversar con las centrales u otros países para compartir información, solicitar ayuda, por ejemplo, eso es como un poco lo bueno también de las agencias globales. Pero respecto a mi proceso ya en lo personal, obviamente la práctica claramente es muy diferente a estar trabajando, pero lo interesante y lo que creo que les puedo dejar para que también alumnos y alumnas que estén quizás con la curiosidad, es que, como les contaba ya, en la práctica uno se dedica mucho a hacer mucho research, a darse vuelta a Google, a aprender a leer bien los documentos, también a no tratar de inventar la rueda con la información que uno encuentra, porque la información es la que hay, a acceder a ciertos estudios que a veces no están disponibles, etc. Y de ahí viene el trabajo de aprender a hacer estrategias, que yo en lo personal me di cuenta después de que yo no había trabajado una estrategia como tal hasta que llegué hasta acá, hasta BBDO. En Publicis tampoco lo pasé porque era asistente. Entonces, debo decir que ahí yo me sentí un poco como con ese lado medio flojo, pero habiendo estado casi 5 meses en práctica, más el casi año que estuve en Publicis, trabajando en todo lo que se pudiera ocurrir, buscando información, haciendo entrevistas, apoyando equipos creativos. Me tocó hasta enviar newsletters, por ejemplo, de noticias o cosas de inspiración, o sea, lo que se les ocurra creo que lo hice en el área de planning, cosas que si bien no eran estrategias como tal, todo forma parte del conocimiento y del manejo de una marca. Entonces en BBDO lo que me costó un poco, o como mi prueba de fuego lo que les decía, fue trabajar una estrategia, armar un documento que diga estrategia de marca, que por mucho que yo les digo en las estrategias qué es lo que hay que hacer, pero de cara a una presentación muchas veces, hasta el día de hoy incluso creo que me asusta un poco, es como, ¿qué tengo que poner acá? Fue como lo más, la diferencia más grande, quiero decir, entre las dos otras experiencias, pero que al mismo tiempo, y también para la tranquilidad del resto, e incluso para mí misma cuando hablo sola frente al computador, es que la experiencia y el tiempo son las que van dando esa respuesta. Cuando a uno le gusta la pega, que en mi caso me encanta lo que hago, uno va encontrando respuestas, se va apoyando en otros. También me ha tocado, de hecho menciono en rosa, me ha tocado encontrarme compañeros y compañeras maravillosos. De hecho, justamente hoy día hablaba con uno de ellos y les decía, mi entrada de BBDO gracias a ti fue pero increíble porque hay un apoyo desde los aprendizajes, desde lo emocional también, y siempre con la búsqueda de aprender más. Yo siempre estoy tratando como de aprender del otro, de la otra marca, no solamente los cursos, los diplomados son aprendizaje, lo que pasa dentro de la agencia también. Así que creo que eso es como la mayor diferencia a nivel de experiencia más que de agencias, como decía. Súper. Bueno, Nicole, de verdad te damos muchísimas gracias. Siempre un agrado volver a encontrarnos y sobre todo que nos puedas compartir, ¿verdad?, tu experiencia, recordar, ¿verdad?, que esta y todas las charlas, ¿verdad?, van a estar pronto en nuestro canal de YouTube de SCOM para que lo podamos revivir y sobre todo a lo mejor ahí encontrar algún pequeño tip que se nos haya ido en la emoción de poder conversar y de estar muy atento en tu presentación, que volvemos a darte las gracias. Sabemos que son horarios medianamente complejos, pero te damos las gracias y personalmente también te agradezco la posibilidad de poder aclarar algunas dudas, sobre todo que dentro de la jornada hoy día fueron apareciendo. Oye, pero realmente, ¿cuál es el objetivo del planning? Mira, perfectamente, y específicamente lo vamos a lograr dilucidar hoy día con Nicole. De verdad que muchísimas gracias por tu tiempo, siempre un agrado a tenerte en presencia y muchísimas gracias. Espero que de verdad nos podamos volver a ver muy, muy pronto. Muchísimas gracias por tu tiempo y sobre todo por la disposición. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Como les decía al principio, yo feliz de participar en esta y otras instancias. También feliz de poder ayudar siempre a estudiantes. De hecho, como les comentaba, estoy hoy en día con 2 practicantes que esto me están ayudando ahora mismo con una pega mientras yo estoy acá. Y nada, cada vez que hablo con ellos me doy cuenta de que me encanta como compartirles cosas. Yo sé que no tengo a lo mejor la respuesta final para todo o que soy todavía una experta porque llevo recién 3 años trabajando, casi 4, ya pronto a cumplir. Pero yo feliz de compartir todo lo que pueda, experiencias, anécdotas, cosas malas que hayan pasado, porque también de los errores se aprende. Así que nada, muchísimas gracias por la invitación y también espero que nos podamos volver a ver en persona alguna vez. Muchísimas gracias por tu tiempo, Nicole. Muchísimas gracias. Que estés súper bien. Igualmente. Adiós. Chao, que tengas linda tarde. Chao.